primera exponente de la mañana. La profesora Zulima Sánchez Sánchez. La profesora Sánchez es profesora titular del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca. Obtuvo su doctorado en Derecho Administrativo por la misma universidad y trabaja en la Universidad de Salamanca, perdón, parece el audio, desde 2002. Trabajó como jueza sustituta durante 11 años. La doctora Sánchez ha sido profesora visitante, entre otras universidades, de la Universidad de Columbia, la Universidad de Malta, la Biblioteca Newberry de Chicago y el Instituto Max Planck del Derecho Público Comparado de Heidelberg, Alemania. Bien, sin más, dejamos con ustedes a la profesora Sánchez por un término de 20 minutos. Gracias. Profesora. Que no se me ve, pero hola, muy buenos días, un placer poder estar hoy aquí. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a la universidad que siempre genera estos espacios de diálogo desde la transversalidad o desde la internacionalidad, que es lo que también apreciamos los que nos dedicamos al derecho y llevamos mucho tiempo trabajando en él. Así que agradecer a todas las autoridades por podernos dar este espacio. Bueno, en la conferencia de hoy hace una reflexión sobre el análisis económico del derecho, las teorías del comportamiento, las nuevas tendencias en el ámbito regulatorio, pero todo esto enfocado en el cumplimiento normativo también y un poco el carácter subsidiario que debería tener la potestad sancionadora. Voy a realizar la exposición con un porqué regular. Después una reflexión sobre cómo hacerlo y después qué mecanismos se pueden utilizar. Sobre por qué regular, comenzamos con un recordatorio a los orígenes de la intervención del Estado en la economía. En los últimos años del siglo XIX, la prosperidad económica propiciada por la revolución industrial requirió de una serie de medidas que paliaran sus consecuencias no tan venturosas para muchos sectores sociales. Los cambios producidos por esa revolución se hicieron sentir en la política, la ideología y la sociedad sin solución de continuidad, algo que nos suena a todos. De tal forma, describía una administrativista o jurista de aquella época en España, Gumersindo de Azcárate, en Madrid en 1881, que era necesario abrir un debate sobre el problema social y la necesidad del político era la de discernir entre los hechos, lo que hay que suprimir y lo que hay que reformar. Me parece increíble porque de esto justo es de lo que ha hablado el decano con la exposición inaugural. Y decía que saber triunfar en esta empresa, de saber lo que había que suprimir y lo que había que reformar, merecía el calificativo para Gumersindo de Azcárate en 1881 de una obra de arte, quien lo consiguiera hacer. 12 años más tarde de Azcárate,
y de que él hiciera esa obra sobre el problema social, Henry Adams, un historiador y analista estadounidense, abrumado por los contrastes sociales que la prosperidad había provocado en muchas ciudades, en Nueva York, en Chicago, fue el primero en preguntarse, literalmente dijo, si la población americana sabía hacia dónde se dirigía. Era preciso, como decía Azcárate, reflexionar, pensar y analizar la realidad para proponer algunas reformas ante esa sociedad en cambio. La realidad social provocó una reacción rápida de intelectuales, historiadores, analistas, políticos, juristas y sociólogos ávidos de analizar la realidad y plasmarla. Y en esta situación los reformistas reclamaron su papel en ámbitos, en distintos ámbitos, tanto en Europa como en América. Esta necesidad de análisis social que se dio en el siglo XIX y a principios del siglo XX fue la que inspiró el trabajo de autores como Taylor Graham, Lincoln Stephens y también Jane Addams. Christopher Latch destaca cómo la clase acomodada se dedicó a plasmar por escrito y de forma autobibliográfica la realidad social y la sorpresa de sus hallazgos sobre el terreno. Y un poco esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Con datos, y lo comentaba precisamente el decano en su introducción, la academia debe dedicarse de manera neutral a presentar la realidad social que las normas deben regular. La teoría social progresiva, se llamó en aquella época, de este periodo no se ha mantenido a lo largo de estos años con la misma fuerza que lo han hecho sus descripciones personales sobre la realidad social que vivieron. De esa época son los libros de la Premio Nobel de la Paz Jane Addams sobre democracia y ética social, las nuevas ideales de paz en 1902, 1907, y otras autores, ¿no? otras obras, ¿no? Pero la claridad, inmediatez y el poder de los libros que descubrían la pobreza de la época aún hoy día obligan al lector a simpatizar con la existencia y vida de aquellas personas que asustan y levantan sospechas sobre el resto por su difícil situación social y porque en aquel momento no se había hecho nada al respecto. Buena parte del análisis reformista de la época fue resultado de la sensación que en muchos autores, arriba mencionados, provocó la ciudad de Chicago. Probablemente fue esta capital la hipérbole de la realidad vivida en muchos otros lugares. Miren, en Chicago en 1830 la ciudad contaba con unos cientos de habitantes. 10 años más tarde, en 1840, la ciudad tenía 4.470 habitantes. En 1980, 1 millón, en 1910 2 millones y en 1930 3 millones. Esto sí que es un problema migratorio, ¿sí? En 1900, por tanto, bueno, fueron 5 décadas consecutivas en las que la ciudad sumaba cada 10 años cerca de medio millón de personas. Así que el reformismo social consiguió aunar las ideas liberales y poner el freno al individualismo que informaba su puesta en práctica con el ideario socialista. Y en España, de manos de la institución libre de enseñanza y de su idealismo ético, así como de principios en los que se basaba la moral cristiana, se hizo lo mismo. El análisis social que hizo una autora, Concepción Arenal, y su experiencia como la primera mujer alto cargo de una administración pública, la hicieron referente en Europa y España de esa visión social y de cuidado de la administración. Fue nombrada visitadora de prisiones de mujeres en 1864 y fue inspectora de casas de corrección de mujeres de 1868 al 73. En 1860 recibió el premio de la Academia de Ciencias Morales y Políticas por su estudio titulado La beneficencia, la filantropía y la caridad. Incorporaba así la vida pública e intelectual y reclamó derechos para los más desfavorecidos. Especialmente pidió
uno de sus mayores reclamos fue la ampliación de la prestación de servicios educativos públicos. Para hacer efectivo el derecho a la educación era esencial para luchar contra la pobreza. Estudió la relación directa entre la falta de acceso educativo, la pobreza y la delincuencia, y en su obra El reo, el pueblo y el verdugo o la ejecución de la pena de muerte se alerta de las consecuencias de la inactividad de la administración y de la falta de iniciativas para erradicar la pobreza. Y esta falta de intervención de la administración favorecía la delincuencia de un grupo creciente de derechos que carecía de derechos mínimos, y una de sus frases más célebres fue: odia al delito y compadece al delincuente. Así que en esta situación la posición del Estado también comienza a cambiar y se reclama su función social y la búsqueda del interés general. Azcárate lo plasma a la perfección en un texto que dice: la libertad industrial es cosa excelente. El libre cambio, la libertad del trabajo y de los contratos han contribuido enormemente a crecer la producción de la riqueza, y es preciso destruir todas las trabas de la libertad, si es que existen todavía, pero al Estado le corresponde intervenir cuando las manifestaciones del interés individual llegan a estar en contradicción con la misión humana y civilizadora de la economía política, produciendo la opresión y la degradación de las clases inferiores. Así que el porqué regular está, o la intervención, es a través de normas en la economía, buscando garantizar los derechos de los consumidores, por ejemplo, o el respeto al medio ambiente, o el acceso a la contratación pública a empresas en igualdad de condiciones, o garantizar la libre competencia, o asegurar los servicios de luz, agua, telefonía, internet que lleguen al campo y a la ciudad, a zonas más apartadas, con menos población, y es verdad que ante el incumplimiento también se han generado una serie de sanciones. Así que el por qué regular, con esta mirada, cuando se empezó a regular o a reclamar del Estado la regulación, y como decía Azcárate, permitir la total libertad de mercado e intervenir cuando las manifestaciones del interés individual llegan a estar en contradicción con la misión humana y civilizadora de la economía política. La segunda cuestión sería cómo regular. Bueno, pues las sociedades actuales, a pesar de su desarrollo, se enfrentan a la paradoja de necesitar cada vez un número mayor de normas y enfrentarse a una serie creciente de dificultades para garantizar el cumplimiento de estas. Muchas normas, pero muchas veces no se cumplen, ¿no? Entre los mecanismos que se han establecido para el cumplimiento normativo, por lo menos en Europa, ha sido establecer esos criterios de calidad en la elaboración normativa, mejor redacción, normas más claras, normas o menos trabas burocráticas. En segundo lugar, un proceso de elaboración de normas que tenga en cuenta a los operadores de las mismas, es decir, que se hagan normas teniendo en cuenta la opinión de empresas, asociaciones de empresas, consumidores, interés general, la academia, colegios de abogados, jueces, es decir, los operadores del derecho. La Unión Europea ha llamado a esto el sistema de cuádruple hélice en la elaboración de normas, y al anterior, a la cualidad normativa o la calidad normativa, se le ha denominado el derecho a una buena administración, está en el Tratado de Lisboa. Y luego normas que sean resistentes al paso del tiempo, es decir, que nazcan con vocación de permanencia, porque las normas se conocen más y se cumplen más cuanto más se usan y se refuerzan. Si hacemos cambios legislativos constantes, esto también implica problemas para los sectores regulados y para el cumplimiento normativo. Y, por supuesto, como consecuencia, yo creo que todos lo sabemos, de la corrupción que se dio en Estados Unidos en torno a los años 50 en materia urbanística, de licencias, las técnicas de compliance que se han aplicado también al cumplimiento normativo en el ámbito del sector público, es decir, normas que intentan y agencias que intentan garantizar el cumplimiento de las normas.
El sintagma inglés Behavioral Economics alude a la subclasificación introducida recientemente en el ámbito de la economía y que analiza también las conductas teniendo en consideración especial aspectos relativos al comportamiento de las personas o de los individuos, y esta clasificación está muy relacionada con la corriente que surgió también en Estados Unidos en los años 80, conocida como biopolítica. La economía del comportamiento tiene en cuenta factores psicológicos que influyen en la conducta de los individuos y que informan su manera de actuar como consumidores, entre otros aspectos. Bueno, ¿por qué no se respetan más algunas leyes o es suficiente la amenaza de la sanción penal o administrativa para persuadir a las personas de que cumplan las normas? Bueno, pues la respuesta ha sido contestada negativamente hace varias décadas, poniendo de manifiesto otras vías alternativas ante estas debilidades del cumplimiento normativo que están muy relacionadas con esta teoría conductual. Esta teoría aplica para el ámbito de la economía, pero puede vincularse, por supuesto, también a la producción de normas. El nombre que recibe es el de economía del comportamiento y sus beneficios como herramienta para influir en la conducta de los consumidores son múltiples, como son también las técnicas que se han utilizado, entre las cuales es importante la del nudge o el incentivo al cumplimiento. La idea es utilizar esta técnica de incentivo al cumplimiento o nudge para fomentar el comportamiento promedio, por ejemplo, en materia medioambiental, conseguir un consumo sostenible. Esta técnica o herramienta se ha aplicado al desarrollo de políticas y también de producción de normas en distintas esferas de actuación de la política y de la administración con fines muy distintos. Esta corriente de pensamiento ha ocupado a muchos autores, y el modelo lo que pretende es que tanto las políticas de los gobiernos como las normas que emanan de parlamentos y del Poder Ejecutivo, así como su actuación y aplicación, estén basadas en principios que cualquier persona de forma racional estaría dispuestos a obedecer y transformar en norma de general aplicación. Por tanto, la innovación de este tipo de normas implica basarla en principios y también una necesaria mejora normativa que encajaría con el triángulo poder, conocimiento, individuo, ¿no? El cumplimiento normativo será más racional, basado en principios que no necesariamente obedecen a criterios económicos o a evitar una sanción, esquivando el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, y lo que implicará es que el ciudadano, de manera racional, y no para no ser sancionado, sino porque realmente se alinea con esa forma de desarrollo normativo, de forma consciente, cumplirá las normas y pasará, como ha dicho Thaler, de modo metafórico, del homus económico al homo sapiens, es decir, de intentar evitar las sanciones para cumplir las normas porque realmente se alinean con los principios y con los valores de sus empresas y esta corriente de pensamiento ocupa los últimos años a colegas de nuestra disciplina en Yale, en Leiden, en Glasgow o en Berlín, y afecta a un amplio espectro de temas como energía, como potestad sancionadora, como derecho medioambiental o agricultura. Si ponemos algunos ejemplos, en materia de energía, a todos los operadores energéticos en la actualidad se les exige que las facturas de la luz identifiquen el consumo de energías verdes que hace la persona en función de las horas del día a las que se ha conectado, así que hay determinadas horas del día en las que la mayor parte del consumo de energía que se hace viene de renovables. Y también hacen un promedio en el bloque de edificios con el que convive de cuánto ha consumido comparándolo con sus vecinos, sin nombre y apellido, ¿sí?
Pero esto permite o te permite ver si comparativamente con tus vecinos consumes mucho o consumes menos. Y digamos que para operar, todos los operadores eléctricos tienen que generar este modelo de facturas que incentivan al menor consumo energético. Otros ejemplos es que cuando decides conectarte con uno de estos operadores de distribución de energía, por defecto te marcan el que tú quieras consumir energía verde. Esto es más caro, pero por defecto, digamos que psicológicamente el tener que elegir otra opción distinta a la verde como que te hace sentir algo más. Así que son técnicas nudge que afectan en el comportamiento de las personas. Más allá de que haya que reflexionar sobre si es ético que el Estado utilice estos incentivos que obligan al consumidor a posicionarse por algo, en este caso que le interesa más al interés general, economía más verde, aunque sea más cara, y eso habría que reflexionarlo, son técnicas que son muy útiles. En el transporte en ciudades y para no contaminar se utiliza el caritas sonrientes o gracias cuando circulas a menor velocidad de la que, o a una velocidad menor, y te lo agradecen porque digamos que contaminas menos. Hay múltiples incentivos en este sentido. Así que, desde luego, la economía del comportamiento está en el punto de partida de esta idea del nudge. Suponen, como dijo Tyler, esa idea de why people obey the law, seguir pensando en qué opciones tenemos para que la gente obedezca las normas. Estas opciones las tenemos que consensuar cuando se regula, cuando se hacen normas. Yo creo que Sunstein, que es uno de los que está detrás de esas reflexiones de cómo utilizar la conducta de las personas para influir en ella, y que también se piense que las normas deben alinearse con los principios y las ideas de las personas, es lo que nos puede llevar al cumplimiento normativo. Y por último, decir que a mí me llama la atención cómo desde Contralorías y desde otros órganos, incluso agencias administrativas, sus altos cargos se jactan de la cantidad de sanciones que se han puesto en materia de competencia, de regulación bancaria, como un éxito de su labor de supervisión. Y yo creo que debemos hacer una reflexión sobre esto. Sancionar, o que los organismos supervisores sancionen, lo único que demuestra es que falló el Estado de Derecho. Yo creo que las agencias de control y de supervisión económica deben ayudar a que se cumplan las normas más que sancionar. Así que la tendencia tiene que ser a favorecer el cumplimiento por parte de los regulados en lugar de poner sanciones. Bueno, con esto termino estas ideas generales sobre el por qué regular de otra manera y cómo intentar que se cumplan las normas también en materia económica con algo que no sea la potestad sancionadora. Gracias. Muchas gracias, profesora. Bien, invitamos al escenario al profesor Moín Yaya. El profesor Yaya es profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberta. Profesor Moín Yaya, please.
Good morning. I apologize. I will be speaking in English. I tried to learn a few words of Spanish before I came down, but I will not attempt to try that. I think the slides are loading, so I'll just wait for that to happen. But while that's happening, I want to talk about an interesting topic. When I was, Professor Mendez had asked me to come down, or has sent me the notice of the conference, I was trying to think of something where I could at least make a bit of a contribution. And what caught my eye as I was reading the news was a story about how, this is about a year ago, that Mexico was going to elect its judges. And if there's somebody here from Mexico, I would appreciate being able to talk to you afterwards, because I would love to learn more about it. And we don't have? Okay, my apologies. We don't have the PowerPoint. Okay, never mind. So what I learned is that under a constitutional amendment, the government of the day, President Andrés Manuel López Obrador, changed the Constitution to allow for the election of judges from the bottom all the way to the Supreme Court. And this struck me as surprising for a few reasons. One, President Obrador is considered left-leaning, and usually you don't associate election of judges with that, at least in North America. Now I'm beginning to find out that there are some other countries that elect maybe lower judges. The gentleman from Peru told me, Miguel told me, it's from the lower court, Justice of the Peace, are elected. But the only other country that elects its judges all the way up and down is the United States, in the state system. So in a state like Texas, the trial judge, Court of Appeal, Supreme Court of Texas are elected. And they are elected in what we call partisan elections. You become a Democratic judge or a Republican judge, and then you have to run for the nomination, and then you have to be elected for trial, appeal, and Supreme. So it struck me as odd, because typically those US states that have elected judges are considered more right-wing, conservative. So that was the first interesting contrast. The second interesting contrast for me was the fact that this was happening via sort of constitutional amendment. And so it was an interesting move, and it was done ostensibly to combat corruption, to fight corruption. That was the reason. What is interesting about the United States is that historically, when the country was founded at the late 18th century, all the judges were all appointed. In fact, in the United States federal system, the federal judges are still all appointed. And about 3/4 of the United States in the state system are elected. So how come, what happened in the United States between the federal and the state system? In the United States, the federal system is very hard to amend. The federal constitution is very hard to amend. So appointed judges in the federal system have stayed appointed since 1786 or 88. But at the state level, it's easier to amend the Constitution. So starting in the 1830s, in the state system, the people perceived the appointed judges as being corrupt, because they were being appointed by the governor and by people who had a lot of money. So there was a populist movement in American states to elect the judges to combat corruption, which is the same thing that is happening in Mexico right now. So that was an interesting observation, that maybe the political impetus that saw judges being elected in the United States 150 years ago, 170 years ago, is now happening in Mexico. And I understand Bolivia also elects its Supreme Court. That maybe those cycles might come to other parts of the world. It's a bit of a populism movement. And so what I wanted to do in the paper, and in the article I have listed many sources of the studies that the Americans have done
on their judges and elected judges versus appointed judges. So many scholars and researchers in the United States have investigated how elected judges judge versus how appointed judges judge. And so the results, show maybe some hope for Mexico in the sense that, yes, elected judges can do a good job, but there are also some cautionary tales. So when you talk to American, especially law professors, about their elected judges, they usually don't like it because they perceive the elected judges as not being more populist. So what does that mean? Well, there are some notorious, famous examples of American judges who, and judicial systems, where the judges ruled not maybe by law, according to law, but according to the election wishes of the people. And so this, some scholars say, is a black mark, or is a attack, or is a criticism of elected judges, that, see, that judge ruled the wrong way. There's a famous case in the United States in the 1930s where 7 or 8 African-American black youth were charged with sexual assault, rape. And the jury convicted them with very little evidence, and the judge, the trial judge, he found them not guilty. He acquitted them, even though the jury convicted them. And the judge lost his re-election. He lost the election the next time. And so many people say, see, the system doesn't work because the judges are afraid to lose the election. See, the judge lost his election. But interesting, he still ruled against he still acquitted them. Like he probably knew he was going to lose the election, but he still acquitted. So that example many people give goes both ways. The other criticism, so on criminal law, the criticism is judges will become more harsh to criminals and less to, less observant of civil rights and things like that. The other criticism is that in civil litigation, in civil law, in lawsuits between companies or just between people, the judges who are elected will rule in favor of the lawyers who represent the local parties. Maybe if it's say in Texas, the Texas company is suing a New York company. So the criticism is that the judge in Texas will rule in favor of the Texas company against the New York company because the New York company doesn't live in Texas, doesn't vote in Texas, and more importantly, doesn't give money, doesn't donate cash to the Texas judge. And this happened in the 1980s, 1986, 87. There's a very famous case called Texaco, Pennzoil Oil, it's an oil company, suing Texaco, which was a New York company. Even though the name says Texaco, it's actually it was a New York company. The lawyer who represented one side he was a very famous Texas lawyer. He died just a few years ago. But he was a very, very famous lawyer in Texas. And he had given money to the trial judge. He had donated money to the trial judge. And so the verdict came back, the jury came back with a verdict against the New York company in favor of the Texas company, and damages for $10 billion. Now in 1980, now maybe 10 billion is nothing, but in 1985, 10 billion was a lot of money. It bankrupted Texaco. The company Texaco, oil company, went bankrupt because of the judgment. So the company, Texaco, went to the Court of Appeal of Texas and said, this is not fair. The trial judge took money from the lawyer. And the Court of Appeal said, yes, so all of us have taken money from the lawyer. This is Texas. We all take money. Who else will give us money? It's only the lawyers here, so the lawyers give money. And if the lawyer didn't give me money, I'm going to be biased against that lawyer, right? Because he didn't give me money, so I will be ruled against you. So everybody gives money to everybody. So what are you complaining about?
So that case is considered, maybe in the civil litigation, it's considered the worst example of elected judges. Now, that being said, these are what we call anecdotes. These are one example, one example, one example. So what is needed is more statistical analysis of the judgments. What is needed is more rigorous econometric analysis. And so there are a lot of scholars. In my paper, I've listed at the end, if this paper gets published in the thing, then there's about 80 studies that I've collected. I haven't cited them all, but I've collected. There are lots of studies that have looked at the difference between elected and appointed judges. Now, before I even talk about some of the differences, I should mention that, for example, many studies have shown that even appointed judges suffer from their own bias. So I have a paper, a few papers. One paper where I looked at the Canadian Court of Appeal, Ontario Court of Appeal, and I looked at the judges. They're all appointed in Canada, but who appointed the judge? Is it Liberal government or conservative government? And when you look at how the judges vote, even the Liberal and the conservative, they have some difference in some cases. In some cases, no difference. But in some criminal law cases, some other administrative law cases, the conservative is different from the Liberal. I have another study where I looked at bail in the criminal case. Same thing, conservative, Liberal. And you see some difference, even though they're appointed. But one is appointed by a different government, and then maybe the next, the government changes, another government changes the judge, put a different judge, different voting. Even in the United States, there are studies that show Democrat judges and Republican judges. There's some difference. Some cases very same, all the same. In some cases, there is a statistical difference. So even in the appointed model, there are differences. So the question becomes, is the differences between elected judges and appointed judges the same, or there's something different? I should mention that in the United States, the money donated in judicial elections can sometimes be as much or higher than the money given for a Senate election or a governor election. There are some judicial seats in the US where more money is donated for the judge than for governor or for senator, because the judge matters. Now, I am, in my limited research of the Mexican election, it's coming up in next month, in a few weeks actually. In Mexico, there will be the first round of elections. This time, they said no donations. So the lawyers who are running for election have to use their own money. But of course, if that lawyer has to use their own money, it means that maybe a rich lawyer has a better chance than a poor lawyer. So it's not clear if that's better or not. What the studies show is that the elected judges sometimes are better than appointed judges, and the appointed judges are sometimes better than elected judges. So it's not 100% election is better or 100% appointed is better. The studies are mixed. It depends on what you are looking for. So for example, appointed judges, especially judges who want to go up, they want to go from trial to Court of Appeal to Supreme, they spend a lot of time writing the decision, which means they take less cases. And so they don't decide as many cases. Because they are busy writing a decision, they want people to read their decision. So they want people to read the decision and say, oh, he's a clever judge, and then he becomes on the Court of Appeal, and then from Court of Appeal it goes up to the Supreme Court. We have, in Canada, we have one judge, every other judge writes one page, and then he writes 50 pages, just to show how smart he is. So that's appointed judge. But elected judge, because the elected judge knows he doesn't need to be appointed, he can just run for office. They decide more cases. They do more than the appointed judge, because they just want to say, I decided 1,000 cases when they go into the election.
They can say, I am a very hardworking judge. I decide 1,000 cases or 10,000 cases. He only decided 50 cases, right? So elect me, vote for me. So some studies show the elected judges write more, but short, not as important. They don't spend time writing it. Some other studies show the lawyers prefer the appointed judge to the elected judge because maybe the appointed judge has less certainty. You don't know how the judge is going to rule. Whereas an elected judge, if he's a Republican judge, you know, Republicans, they hate criminals, they like business. You know, a Republican Party where the conservative where they are. If you know it's a Democrat judge, he's going to be maybe more civil rights, less in favor of business. So there's more certainty. You have more certainty in elected than in appointed, because the appointed judge, you don't know. The government makes you a judge. Is he this way? Is he this way? We don't know. We have to wait and see how he comes out. So what happens is in an appointed judge system, there's more litigation. More cases come because we don't know. We don't know the judge is going like this or going like that. So we have to find out. But in elected judge, if you see you get a Republican judge, you go, okay, finish, case is over. So let's settle. If you see a Democrat judge, you say, okay, he's going that, let's settle. So less litigation. So some studies show in where the Court of Appeal is elected, there's less litigation where the judges are elected than when they are appointed. So you can have interesting results that way also. You can also find that judges will respect or will cater to the political preference of their voters. So for example, if your voters are liberal, even if the judge is conservative, they will vote liberal. They will make liberal judgments because they want to be reelected. And if the voters are conservative, even if the judge is a liberal, he will still vote, or she will still vote conservative because she needs to get elected, reelected from the conservative base. So some alignment of preferences between the elected and the people. So that's a very very brief summary. I know I have limited time, so I don't want to take up too much time. But what I'll say is, so what does this mean for Mexico? This is the big question, right? What will happen in Mexico? I think, you know, a lot of people are concerned. I've read a lot of articles saying it's going to be terrible. Moody's, the rating agency, has downgraded Mexican debt. I think the results from the United States show anything can happen. It's not good, it's not bad, it just depends on what will happen, and we have to wait and see. Thank you. Thank you very much, Profesor Yaya. Gracias, Profesor Yaya. Invitamos a exponer a la profesora Tamar Meschel. La profesora Meschel es profesora asociada y profesora de Comercio Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberta en Edmonton, Canadá. Profesora. It's okay without them also. Yeah. Okay. I changed from the slide from the job. Should I use this? Or this? I'm pretty loud. Can everybody hear me in the back also?
I'm usually very loud, so I don't need a mic usually. I don't know if, so I'm not sure the slides will work, but they work on my screen, but you can't see them yet. But in any event, I'll start without them. So my name is Tamar, as I was introduced, and I'm also from the University of Alberta in Canada. And I apologize for having to do this in English as well. Spanish, you don't want to hear me speak in Spanish? There we go. Okay, so thank you so much for being here, and thank you for the organizers for having me. And I'm going to talk a bit about arbitration today. So not about the courts, a completely different method or mechanism to resolve disputes, which is very popular in North America, in Canada, and in the United States. And from what I hear is fairly popular in South America as well. So hopefully will be of interest to some of you. And this particular research project concerns the role of arbitration institutions. So in the world of arbitration, when people, companies, or individuals decide to resolve their disputes outside of the courts, they don't want to go to court for a variety of reasons. Courts are no good. You spend a long time in court. It's very expensive. You don't want to go to court. So you agree in your contract to go to private arbitration instead. And in that world of private arbitration, you can choose to pay an institution to administer your case, administer your arbitration, makes it a lot easier to facilitate payments to your arbitrator, to resolve procedural issues. Your other option is to do arbitration ad hoc with no institution, but there's a lot of problems potentially coming out of that. So what I look at in this research project, which is really in the beginning stages, is the role of these arbitration institutions and their powers. And this is relevant really to all types of arbitration, domestic and international, in any jurisdiction really, because these institutions are everywhere. But it has a particular significance in the context of consumer and employment arbitration, particularly in the United States. So I'm also going to talk about American law more than anything else, even though I'm from Canada. American law is far more interesting than Canadian law. And I heard this morning that consumer arbitration and employment arbitration doesn't really exist in many South American countries. And it's also prohibited, in fact, in a lot of parts of Canada. But in the United States, actually, consumer and employment arbitration is permitted. And I'll explain why that is in a minute. And so it's very interesting to look at those types of arbitrations where they are actually permitted, which is really the United States is an outlier because also the EU regulates these kinds of arbitrations. So it doesn't really exist, not at the volume and frequency that you see them in the United States. So it's an interesting case study to look in the United States. So just a bit of background about American arbitration law, and especially in the consumer and employment context. So this has been a very contested or controversial issue in the United States, even though, as I said, it's permitted. But it's controversial in the consumer and employment contexts mainly because it has a restrictive effect on class actions. Now, I don't know how much there are class actions, how popular class actions are in South America. They're not very popular in Canada. They're very common in the United States. So these are a lot of plaintiffs coming together, suing one defendant. Otherwise, each one of them has a very small claim. So it would not be realistic for each one to sue by themselves, considering the cost of suing the defendant. So they all come together in a representative action, class action, to sue a defendant. The problem with how arbitration works with class actions in the United States is that the federal act that governs arbitration in the United States is called the Federal Arbitration Act. It was enacted in 1925, so it's actually 100 years old, and it's no good because it was written 100 years ago, and it has not been really updated. So a lot of arbitration law in the United States comes from the Supreme Court of the United States, and the Supreme Court
has interpreted the Federal Arbitration Act as allowing consumer and employment arbitration, and this overrides or preempts any state law that wants to restrict arbitration. They cannot do that because the Federal Arbitration Act will preempt any attempt at the state level to limit arbitration. And the FAA, the Federal Arbitration Act, as a result of that, applies to almost all consumer and employment contracts in the United States. And it allows employers and businesses to put these arbitration clauses inside these contracts, which are usually what we call standard form or adhesion contracts. You all have cell phones, you all signed the contract. Did you read the contract? Who read the contract? Ever? Of a cell phone, your internet service, Uber, nobody reads, you just sign it, you just tick a box, right? There's an arbitration, not here maybe because it's not allowed, but in the United States, there's an arbitration clause in that contract. No consumer reads it. By signing it, they agree to contract out of the courts if they have a dispute and go to arbitration privately. And also, as I mentioned, class actions, this is very controversial in the United States because these clauses usually are accompanied by a class waiver clause, class action waiver. So not only can these consumer and employees, they cannot go to court at all, they have to go to arbitration. On top of that, they have to go to arbitration individually, by themselves. They cannot collect in a representative action, come together with other plaintiffs in order to sue a defendant. So these are two limitations that the Federal Arbitration Act, together with Supreme Court precedent, have in the United States, which makes it very controversial. So plaintiffs' lawyers in the United States are a very creative bunch of people, and they have come up with a way to try and get around this because they want to go to court, and if they cannot go to court, they want to go do a class action or something like that in arbitration. And what has emerged is known as mass arbitration. It's not the same as class action or class arbitration. The difference is that it's not one case with 50,000 plaintiffs that are represented in one action. It's 50,000 plaintiffs, each one starts an arbitration on its own. So now the defendant is faced with 50,000 arbitration demands, right, in these institutions, in these arbitration institutions. And they're usually represented by the same counsel, and they usually have the same or very similar claims against the defendant. The problem for the defendant in these situations is that they have two problems. First, arbitration institutions, as I mentioned, they administer these cases. That's a service that is not free. In the courts, you pay a very small fee, something like $200. You can start your action in court. Arbitration institutions are far more expensive than that. So the problem is, first of all, that these arbitration institutions want you to pay some of these fees in advance. On the first day, when you want to start your arbitration, you already have to pay quite a bit of money in administrative fees to the institution to start the arbitration. And the other problem defendants have is that most of these institutions have special rules governing consumer and employment arbitrations because of it's not a regular arbitration between two companies, and those rules require the defendant to pay much bigger share of those fees than the plaintiffs. So what happens in reality is that when you have multiple plaintiffs filing at the same time thousands of arbitrations against one defendant, that defendant will have to pay at that moment, before there is even an arbitrator appointed, a lot of money to just get these cases started. And they'll have to pay more than the plaintiffs because of these institutional rules. So now the companies have a problem. They don't want to pay that kind of money. They don't want to pay potentially millions of dollars to these institutions because that institution, in their own arbitration clause that they put in this contract, it provides for that institution. That institution requires that amount of money
because of the rules, they have to pay most of that money times 50,000 people, potentially. That's a lot of money, potentially millions of dollars. They don't want to do that. So what can they do? So examples are big companies like DoorDash, Amazon. They've settled out of arbitration just to avoid the mass arbitration problem. Amazon even removed the arbitration clause completely from its contract with consumers because it decided, you know what, I'd rather go to court because this mass arbitration is costing me so much money. So that's the problem that defendants have now. So now defendants' lawyers have to get creative and try to get around that. Well, before I get to that, I just want to explain one thing, how mass arbitration is different from regular arbitration for those of you who are not too familiar with how arbitration works. In the US anyway, when it's a consumer and employment case, the consumer or the employee generally does not want to go to arbitration. They want to go to court. There's a constitutional right to a jury trial in the United States. They firmly believe that that is in their best interest, and they don't want to comply with this clause, as I mentioned, in a contract they most likely never read, signed it, but they want to get out of it. So what they'll do is they'll sue in court. They'll try and sue in court. The defendant will then come and ask the court, usually it's in a federal court, please stop this action and compel the plaintiff to go to arbitration because that's what we agreed in our contract. That's in a regular bilateral arbitration, just with two parties. What happens in mass arbitration is exactly the opposite. The plaintiffs want to go to arbitration. They will file these thousands of claims in the same time in arbitration, and it's the company, the defendant, employer or company, if it's a consumer, that does not want to go to arbitration because of those massive fees that I mentioned. So it's interesting because the tables have turned between bilateral arbitration. Who wants to go to arbitration and who wants to go to court is now reversed. So what did the defendant bar, the defendant's lawyers are also creative, and they've tried to come up with ways to avoid those massive fees that you have to pay to initiate these cases in mass arbitration. So they have several ways to do this. They've tried to work with the institutions to come up with revised rules that allow them to batch cases or sample cases. So they'll do 50 cases, 50 cases, 50 cases instead of 50,000 altogether. But I don't want to talk too much about those technical solutions. What I want to talk about is a really interesting, very simple way that these companies, defendants, have start using in order to avoid those fees. They just don't pay them. They just refuse to pay them. But remember, they contractually obligated themselves to go to arbitration with this institution, whatever it is. They are contractually obligated to pay their share of the fees, and they just refuse to do so. And they basically sue me, make me pay it. I don't want to pay it. That's really the very simple way that they've come up with to get out of these fees. So what happens in these kind of cases? In most arbitration institutions, if a party, and this is usually the defendant, they refuse or fail to pay the fees, the institution will invite the other party to cover those fees in order for the institution to proceed with the arbitration. Because again, these are not public institutions. These are not public courts. These are private institutions. They work for a fee. They don't work for free, right? So the institution will invite the other party to cover those costs, and if no party wants to pay the costs, they'll just close the case. That's it. We don't work for free. You don't want to pay. That's the end of the matter. The question, theoretical question and practical question that I grapple with is, so what happens then to the arbitration agreement? That is still there. The arbitration clause is still in the contract with Uber, with Amazon, whatever it is. So in the United States, there's conflicting case law coming from the courts on what are the implications of this kind of administrative closure of cases, arbitration cases by institutions. Some courts have said, you are contractually obligated to pay this amount of money to the institution. You have to go and pay that amount of money to the institution. And they force them to do, they order them to do that. So they enforce the arbitration agreement. But other courts have held that, you know what, you tried, you know,
it failed. The institution terminated the case for failure to pay fees. Didn't work out. You are now free to go to court. So what they basically say is the arbitration agreement is just revoked. It's no longer valid. You can proceed in court. And what the case that brought this issue to my attention is a decision of the Seventh Circuit Court of Appeals in the United States called Walrich v. Samsung. It's fairly recent, maybe 6 months ago. And this is a prime example of a very high-level court in the United States, Court of Appeals of a circuit, federal circuit, deciding exactly what I just said, that basically the arbitration agreement is revoked and you can go to court. So what happened, I want to tell you a little bit about the Samsung case and why I don't like it. I don't like the decision, and what are the potential implications, systemic implications of that decision for arbitration generally. So in Samsung, you had 50,000, actually approximately 50,000 consumers of Samsung, so the phone company, right, the phone manufacturer. And these were purported owners or users of Samsung devices, and they wanted to sue Samsung for violation of some Illinois law. So what they did is, because of course they claim to have a arbitration clause in their contracts, phone contracts with Samsung, they commenced 50,000 individual arbitrations with an institution called the AAA. AAA stands for American Arbitration Association. It's probably the most popular arbitration institution in the United States. And they filed 50,000 arbitration demands with the AAA. And they paid their share of these initial fees that I told you about that the institution requires. For the plaintiffs, it was $2.5 million divided by 50,000. Not so bad. Unfortunately for Samsung, the AAA invited Samsung to pay its share, and Samsung's share of those initial fees just for the AAA to open the case. There's no arbitrator yet, there's nobody to make the decision on the merits yet, $4 million. Because they have to pay more than the consumers under the AAA rules, as I explained. So Samsung said, forget it. No, I don't want to pay this kind of money. This is not what I signed up for. I didn't sign up for paying $4 million in administrative fees. So Samsung refused to pay. The plaintiffs, of course, did not want to cover the $4 million that Samsung was supposed to pay. So in accordance with its rules, the AAA said, sorry, we don't work for free, and closed the case as a matter of just an administrative decision to close the case. So the plaintiffs then, what do we do now? They said, let's go to court, federal district court in Illinois, and under the Federal Arbitration Act, which, as I mentioned, covers this agreement and many other consumer contracts and requires courts to enforce arbitration agreements, let's go to court and make Samsung, try and make the court order Samsung to pay for the AAA mass arbitration. So that's what they did, and the district court agreed with them. And so the district court says, yes, Samsung, you put this arbitration clause in your contract. These consumers all signed this contract. You have to pay the $4 million for just to start the case, right? This is before arbitrator fees, this is before lawyer fees, this is before anything else. So that's what the district court said. They said, we are not going to allow this to proceed in court. We order Samsung to pay these fees and go to the AAA and proceed with the arbitration. Samsung did not like that outcome, of course, and it appealed to the Seventh Circuit Court of Appeals, which reversed that decision. So the Seventh Circuit said, no, 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 this is not how, this is an incorrect decision. Once the AAA, the institution, administratively closed the case for failure to pay the fees, that's it. That's the end of the arbitration. Samsung has no other obligation to proceed with the arbitration. They have no obligation to pay their share of the arbitration fees. And the plaintiffs, if they still want to sue, the plaintiffs will have to go to court to sue, which is very ironic because, as I mentioned, if this was a bilateral arbitration, just one plaintiff suing Samsung, they would be blocked from the court and they would have to go to arbitration.
But once there's 50,000 of them, and Samsung all of a sudden needs to pay more fees, suddenly it's not convenient anymore, and this particular court, with these particular judges on that particular day, decided that, no, we're going to make it easier for Samsung to get out of their own arbitration clause that they put in the contract. So I'm sure you already understand why I have problems with this decision, why it's not a good decision. And beyond just not creating bad law and bad precedent, I think in US arbitration law, it has, in my opinion, broader systemic implications for the arbitration system as it works in the United States and potentially even beyond the United States. So I think there are a few parts of the puzzle to understand the systemic implications. The first part is we have to understand the nature of these arbitration institutions. What is their nature and what is their power? So the AAA, in this case, like any other arbitration institution that I'm familiar with, international or domestic, these are not courts, right? These are private, non-judicial bodies. They manage arbitration cases, they provide administrative services, they make a few procedural decisions along the way, and they enforce their rules. That's all they do. They do not operate as a court, they do not operate as an administrative tribunal, they do not make decisions on the merits of cases, they don't even make decisions, more preliminary decisions about, okay, is this arbitration agreement valid? That's not for them to decide, that's for the arbitrator to decide. They make an initial assessment, and I used to work for one of these institutions, so I know. They receive a demand for arbitration with the agreement attached with the arbitration clause. If the arbitration clause provides for that institution to administer the case, they accept the case. That's it. That's all they do. And then they ask for money. And if you don't pay them, then they'll close the case. But they didn't hear you. You didn't make arguments on the merits. You didn't do anything. Now, at the same time, I presented these institutions as being like, you know, that they don't do much. But when you think about the role of these institutions in the market, in the dispute resolution market of any jurisdiction, where they're allowed to operate, they invite the public, they invite companies, they invite individuals, come use our services privately instead of the public court system. They invite parties to contract out of the court system. And when parties do that, especially in the United States, they are blocked out of courts. And the courts take this very seriously, these arbitration clauses, because of the Federal Arbitration Act and the Supreme Court of the United States, their arbitration decisions that give the Federal Arbitration Act a lot of power. So when you, in the United States, and in Canada as well, and I'm sure in a lot of other countries, when you put an arbitration clause in your contract, you're contracting out of the public court system. You will not be able to sue in court. And these institutions invite parties and the public to do that. Do that and put our institution in your arbitration clause and come pay us to administer your arbitration. It'll be great. It'll be quicker. It'll be cheaper. It'll be great. The problem is that suddenly when they don't get their fees that they want to get, they close the case. And now you're shut out of that arbitration institution that you've agreed contractually in your arbitration clause to use, and you're shut out of courts because you've agreed to arbitrate. So where do you go and what happens? So the problem with these arbitration institutions currently is that on the one hand, they have very little power to make decisions on the merits, but on the other hand, they put their services out there to the public and invite them to use them and to contract out of the public court system. So that's one part of the puzzle. The second part of the puzzle, so what's the role of the courts in all of this? So the Seventh Circuit decision, the Samsung decision, shows you an example of a court taking that purely administrative decision of the AAA and giving it the power to revoke the arbitration agreement. Because effectively, once the AAA closed the case administratively, they just said, we're not working for free. That's all. We didn't say anything about the validity of your arbitration clause in a vacuum. We just said, we're not going to administer your case without being paid.
But then the Seventh Circuit came along and said, what that decision means is that you cannot arbitrate at all. So really what the Seventh Circuit did is give the AAA the power with that purely administrative decision that nobody thought more than 2 minutes about, to revoke the contractual obligation to arbitrate. And that is a serious power or authority that the court granted the institution. And that's what I have a problem with, because these institutions currently are not equipped. They're not designed to make these kind of decisions on the validity or existence of an arbitration clause. All they do is give me money. You don't want to give me money, I don't do the work. End of story, very simple. But the Seventh Circuit came along and said, no, you didn't only decide that you're not going to do the work, you now decided that the arbitration agreement goes poof, it doesn't exist. And because the court refused to compel the arbitration clause. So that's what I have a problem with. And so I have 2 minutes. Okay, I'm done. I'm almost done. So those are the two parts of the puzzle. And now so what are the systemic implications? So I have two systemic issues that come to my mind, arising from this situation. The first is what the Seventh Circuit and similar decisions to that, because lower courts are now taking that decision and of course adopting it, and also reaching the same outcome. The problem with that is it makes arbitration institutions, turns them into super regulators. And what I mean by that is not only do these institutions make their own rules, impose their own rules on the parties who, of course, agree to that, now they also make quasi-judicial decisions about the validity and existence of arbitration agreements that up until now, for the since arbitration was invented, have been made by courts and arbitrators, not by arbitration institutions. So suddenly they become these super regulators, and the problem that comes with that is regulatory capture. If you're familiar with the concept from economics, companies, big companies, and so the defendants usually in these cases have a lot more input into these rules, institutional rules. They talk to these institutions a lot more than the consumer that signs a contract with Uber. So there's a regulatory capture risk here that they're going to influence these institutions much more. And the Lex Institutum is what I'm thinking, where are we headed with this? Do we want these institutions to create their own body of law? For instance, failure to pay fees means the arbitration agreement is invalid. Do we want this body of law? And the second problem is a failure effectively of the arbitration market. So what happens as a result of the Seventh Circuit decision, effectively what happens is these plaintiffs, 50,000 of them, cannot go now to arbitration. They're back in the court system. That's creating a negative externality to the public, because the whole point of removing these cases from court is to lower the burden of cases in the courts. If suddenly people who agree to arbitration are shut out of arbitration and thrown back into the court system, that's a negative externality. That's already a failure of the arbitration market. And if we allow, more generally, parties to evade unilaterally, just avoid arbitration clauses because they don't feel like paying the institutional fees, this creates a complete market failure because there's no certainty or predictability in these arbitration agreements. So all of this is just going to bring down, in my mind, it's a little bit catastrophical, but I think ultimately if we allow this to proceed in the same direction, this will bring down the entire arbitration system. And my solution, I haven't come up with a good solution yet, but I think it lies in the courts, not with the government to regulate arbitration, but the courts should change their judicial policy and enforce arbitration agreements despite failures to pay. Thank you very much for your attention. Gracias, profesora Meschel. Bien, thank you very much, Professor Meschel. Bien, invitamos a subir al escenario
a la profesora Patricia Alvear Peña. La profesora Alvear es decana de la Facultad de la Universidad de la UT del Ecuador, perdón, decana de la Facultad de Derecho de la UT de Ecuador e integrante del SECO de Ecuador. Ella va a exponer sobre Ecuador, lecciones desde el derecho de competencia. Buenos días con todos, con todas. Primero mi agradecimiento a Sebastián Bocio, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, al doctor Jaime Gallegos, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a doctor Rodrigo Barcia, quien entiendo ha estado muy pendiente de toda esta gestión, y obviamente a Rubén Méndez, con quien nos une una amistad importante en esta lucha por trabajar en lo que es sendas comunes y diferenciales del derecho latinoamericano. No sé si alguien me puede ayudar con la presentación de PowerPoint, por favor. Por favor, sí, permiso. Que el único archivo en el escritorio. A ver. ¿Está alguno de ustedes suyo? No. Inmediatamente. Aquí, en el escritorio. ¿Esta es suya? Ponencia seco, sí. 23 de mayo, puede ser esa. Ahí está. Gracias. Bien. Toma el tiempo. Bueno. No se asusten por la cantidad de láminas que vamos a ver, es solamente una técnica para que no se aburran de todo este proceso. Bueno, a mí me ha tocado conversar respecto de lo que en Ecuador hemos aprendido de la ley de competencia, y le llamamos la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado. Parecería un eufemismo, a mi gusto sí lo es, no es más que la ley de competencia. Dentro de este análisis debemos decir que nuestra ley tiene una vocación reciente, es en el año 2011, y nuestra ley se dictó a raíz de la Constitución del año 2008. Fíjense ustedes, nosotros tenemos un modelo económico constitucionalizado del que parte toda la estructura del derecho de corrección económica o derecho de ordenación del mercado. En esa virtud, ustedes ven que tenemos el derecho de competencia desleal, y obviamente entraría el derecho del consumidor como uno de los elementos que nos permite a nosotros analizar las actuaciones abusivas de los operadores económicos a diferente nivel y mediante qué normas o regulaciones podemos hacer que este tipo de abusos sean sancionados o inhibidos. Lamentablemente, no sé si ahí me oyen, ahí está, sí, mejor. Lamentablemente, si bien la ley orgánica de regulación y control del poder de mercado significó un avance en el derecho de competencia, tiene algunas atrofias que son importantes que ustedes las conozcan, porque hay cosas que se deben analizar, y sobre todo en este foro, es cómo el análisis económico del derecho nos permite a los abogados hacer normas eficientes
o en nuestros entornos legislativos. Muchas gracias. Esto es importante que ustedes no tienen, los chilenos. Nosotros, al igual que Colombia, al igual que Perú, al igual que Bolivia, tenemos lo que se llama un sistema jurídico integrado entre lo que es el derecho comunitario andino y el derecho regional. Ustedes conocen que el derecho comunitario andino pues tiene una incidencia directa en nuestra normativa y nuestros legisladores no entendieron que el derecho de competencia tiene una norma interna y también tiene una norma comunitaria, la que debe tener relación o correlación por mandato supranacional. Igual tenemos el derecho de competencia desleal, que en nuestra ley estaba en la ley de marcas como parte de lo que se llama el modelo corporativista o corporativo, que eso hablaremos el día miércoles, y obviamente la decisión 486, que es una ley comunitaria de marcas. ¿Qué es lo importante de esto? Que son dos sistemas jurídicos diferentes que no tenían por qué confundirse porque sus objetos, sus finalidades son totalmente diferentes. Les dejo un tema aquí para reflexionar. Yo creo que a grosso modo, inclusive en los foros de competencia a nivel iberoamericano, digo iberoamericano, hay que diferenciar cuáles son las funciones de corrección de cada microsistema jurídico. Y esto no lo dice el derecho, esto lo dice el análisis económico del derecho y la lógica. Si debe haber una intervención estatal, esta intervención estatal debe tener una coherencia para que el Estado con su poder intervenga. Por tanto, el derecho de competencia sí debe sancionar, corregir las actuaciones abusivas en un marco de libertad de grandes operadores que puedan afectar el sistema competitivo que es de orden público. Si es que hablamos del derecho de competencia desleal, obviamente nosotros vamos a saber que protejo intereses privados. Es el único sistema o microsistema jurídico, el derecho de corrección económica o de ordenación de mercado, como lo llaman los peruanos, a través del cual yo puedo evitar que un competidor leal sea arrasado, por ejemplo, por publicidad engañosa y a través del desvío de clientela. Y finalmente tenemos el derecho del consumidor, que hace hincapié en la protección del consumidor solamente en las relaciones y vínculos de consumo. Aclaro esto porque las tres materias hablan de la protección del consumidor. Tendremos que decir entonces cuáles son los puntos de conexión y los puntos de disvalía o de contraposición o diferencia. Decía entonces que a simple vista la ley ecuatoriana de competencia tenía la regulación de concentraciones económicas, el abuso de posición de dominio, las prácticas restrictivas de la competencia y una figura que se toma del derecho comunitario europeo que se llama acción y ayuda pública en el derecho de competencia, que es una correlación entre el derecho europeo comunitario y el derecho de cada uno de los países. ¿Por qué esta situación nos va a traer tantos problemas en Ecuador? Yo creo que es importante señalar que hay dos momentos en el desarrollo del derecho de competencia ecuatoriano. Desde el 2011 hasta el 2019, en donde bautizábamos esta ley que entró con muchísimo retraso en Ecuador, y desde el 2019 y 2021, en donde viene una revisión interpares de la OCDE y el Banco Mundial, y ratifican lo que la academia veníamos diciendo: existen atrofias que deben ser corregidas, y no por gusto, sino porque eso afecta un derecho constitucional básico de seguridad jurídica y de derecho material y de protección formal y constitucional de nuestros derechos. Desde esa perspectiva, la revisión interpares ratificó lo que habíamos dicho. ¿Hay cómo hacer concentraciones económicas en el Ecuador calificadas? Sí, el día de hoy podemos hacer concentraciones económicas, y es importante aclarar que por un error en el artículo 16 solamente califica la Superintendencia de Competencia Económica lo que son las concentraciones verticales o las concentraciones horizontales. Se inhibe de conocer
las concentraciones de conglomerado, sabiendo y conociendo que son una de las figuras más tendenciosas de afectación al sistema competitivo. Asimismo, respecto al abuso de posición dominante, en el artículo 10, afortunadamente ya derogado, copiamos el artículo 16 de la Ley de Competencia Desleal Española y establecimos como un nuevo tipo de abuso de posición de dominio, que es abuso de situación en dependencia económica. No era más que la sanción de discrimen comercial y dependencia económica como un mecanismo de abuso en un acto de deslealtad. Tenemos también el tema de las prácticas restrictivas. ¿Qué pasó acá? La decisión 608 tiene un glosario muy claro en el artículo 7 y en el artículo 8 de lo que son los tipos ejemplificativos de posición dominante y cartel. Sin embargo, la legislación ecuatoriana, por la falta, como les decía, de aplicar la lógica que nos trae el análisis económico del derecho, y algo muy simple que ustedes lo manejan mejor, creo yo, que es el manejo del lenguaje claro, entendido como un movimiento que pregona la protección de los derechos del consumidor. Si yo utilizo un lenguaje claro, que no soy o sin ser abogado, voy a tener una mayor posibilidad de entender mis derechos. Si nosotros utilizamos lenguaje no claro, innecesario, pues puede eso no solamente generar lagunas al nivel de aplicación de la norma y fallos que pueden parecer absurdos o son absurdos, pero también significa una violación de nuestros derechos. Desde esa perspectiva, el artículo 9 y el artículo 11, como lo ratificó el grupo de evaluación interpares, tiene 21 y 23 supuestos, lo cual es absurdo frente a 8 y 5 que teníamos en la decisión 608. Como les decía, la acción y ayuda pública, quiero llegar hasta acá, se basa en una institución que está o que se da en el derecho europeo de competencia y se basa en un principio de que nadie puede calificarse a sí mismo. Por ejemplo, si es que España da una ayuda pública, entendida en el sentido más amplio, a un equipo de fútbol y eso perjudica la libre competencia, pues la autoridad de competencia española tiene que notificar a la autoridad de competencia europea para que ésta sancione al país miembro el otorgamiento de una ayuda pública que afecta a la libre competencia. ¿Qué pasó en Ecuador? Nosotros, en cambio, incorporamos esta figura que se llama acción y ayuda pública sin tener en la decisión 608, que es la norma comunitaria andina, la institución de calificación de concentraciones económicas ni la institución de ayudas públicas. Simple. ¿Qué tenemos en la decisión 608? Solamente lo que es la sanción de abuso de posición de dominio y la sanción de prácticas restrictivas en la competencia que se investiga a través de Lima en la Secretaría Andina. Y hay algunos casos emblemáticos que referiremos en algún momento. Pero aquí lo importante es preguntarnos si la Superintendencia de Competencia Económica es un ente que es puesto, nombrado por la autoridad ejecutiva y la ayuda pública generalmente se da por el Ejecutivo. ¿Quién califica a quién? ¿Será que yo, autoridad de competencia, califico a otro que es distante a mí? En la práctica, aplicando las normas de análisis económico del derecho, hemos dicho que esta institución es ineficiente e irracional para los fines que se otorga, porque en la práctica no se puede calificar la ayuda pública que uno mismo otorga. Sin embargo, nosotros hemos visto que en la ayuda pública se trató de evacuar este error. Es obvio, si es una institución jurídica no idónea, lo que hizo la superintendencia es caer o vaciar o tomar, ¿sí?, ese contenido errado
y asumir una figura que nos llega del derecho peruano que se llama ruptura de barreras burocráticas. Yo me permito dejarles esta gráfica porque es importante. La ayuda pública significa eso, protección, dar cualquier tipo de ayuda estatal, fiscal, parafiscal, que le permite a usted tener una ayuda o una ventaja competitiva respecto de otro. La barrera burocrática es lo contrario. Usted tiene ahí una persona que está luchando contra una cantidad de normas que es la antítesis de la calidad regulatoria. ¿Qué han hecho los peruanos a través del INDECOPI? Establecer dentro del INDECOPI la evaluación justamente de qué normas carecen de calidad regulatoria. Viene una opinión del INDECOPI y el INDECOPI puede dejar sin efecto esa barrera burocrática. Son dos instituciones jurídicas, son dos instituciones que además tienen dos fines prácticos, dos fines tópicos, como dice García de Enterría. Si la ley no cumple, la solución de problemas tópicos no es derecho. El derecho no tiene que solamente entenderse como aquel legajo de normas distantes de la realidad, y esto es un ejemplo. En esa situación, lo que se logró hacer es, luego de que se da la revisión interpares, se hacen algunas correcciones en el artículo 11, ahora ya tenemos 5 numerales. Se aconseja a la Superintendencia de Competencia Económica que cambie los umbrales de calificación de concentración, dejando, por ejemplo, todo lo que es dominancia. Solamente se califica la concentración en función del 30% de mercado relevante o en función del volumen de negocios. Y finalmente se les recomienda excluir la competencia desleal del derecho de competencia y darle un mejor destino a esta figura que se llama ayuda pública. ¿Qué hizo el legislador ecuatoriano? Ante lo evidente, incluyó en un código, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión, ¿sí?, la atribución del presidente de la República para determinar qué normas constituyen una barrera burocrática, por ejemplo, de ingreso al mercado ecuatoriano. ¿Qué ha pasado? Cuando nosotros decíamos qué bien vamos a tener la posibilidad de que el secretario de la Presidencia de la República analice con sobriedad, bajo el análisis económico del derecho, cierta racionalidad de las normas, por decreto presidencial, el señor presidente delegó esta atribución al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Solamente les menciono algo. Este ministerio es parte de la Junta de Regulación que califica los volúmenes económicos de concentraciones. ¿Será que uno puede ser juez y parte? Esperemos. En todo caso, y esto es lo importante, se recomendó evaluar las categorías conceptuales. Conclusiones. El examen interpares de la OCDE sobre el derecho y política de competencia creo que tiene algo positivo. Fue un escrutinio institucional, una introspección que uno requiere en todo momento de su vida, ratificó los nudos críticos, confusiones y desvíos de la ley orgánica en cuanto a estos microsistemas jurídicos de corrección económica, justificó la pertinencia de derogar los artículos 25, 26 al 27 que incluía todo el sistema jurídico de regulación contra la competencia desleal, que ustedes lo tienen muy bien diseñado. Y esto hizo que a través de una función, la función de transparencia, se presente un nuevo proyecto de ley que afortunadamente está aprobado ya por la Asamblea Ecuatoriana el 6 de mayo de 2025. Esperamos que en 30 días no sea vetada por el presidente. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias. No sé si copé el tiempo que se me ha dado. Está perfecto. Ya, muchísimas gracias. Espero que esto sirva para futuro.
Bien, muchas gracias, profesora. Justo en la hora, pero así cronometrado. Muchas gracias. Bien, siguiendo con las exposiciones del día de hoy, invitamos a pasar al profesor Nicolás Carrasco. El profesor Nicolás Carrasco es docente de la Universidad de Chile y el tema sobre el cual va a exponer se titula Análisis económico del incidente de mala fe concursal. Profesor, por favor. Usted lo envió. Ah, usted no lo envió. Ah, ya. No, no, por eso no sacamos la otra. ¿No puedo buscar ayuda? No, porque no lo tendríamos que sacar. Sí, y puedo usar mi... No se conecta. No sé, y usted lo envió por correo, ¿no? Si quiere me lo manda y yo trato de... Sí, pues si usted lo preparó. ¿De verdad? Sí. Ya, permiso. Sí, cualquiera de los dos. ¿Aló? Ahí se escucha. Voy a sacar. Ah, porque usted va a poner. Ya. No te preocupes. Se lo dejo ahí, después lo... Muy buenas tardes. Un gusto de estar acá y compartir con ustedes. Muchas gracias a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma y también a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile por organizar este evento que es muy importante. Miren, vamos a examinar ahora una temática concursal y análisis económico del derecho. No sé si el público acá que está presente, sobre todo estudiantes, han visto derecho concursal. Si lo han visto, les va a servir para refrescar alguna idea, y si no lo han visto, ténganlo presente para cuando tengan sus clases de derecho comercial. El derecho concursal surge cuando tenemos un deudor y muchos acreedores. Entonces hay un problema ahí, porque hay un patrimonio escuálido y hay muchos créditos que buscan atrapar ese patrimonio y cobrarse en ese patrimonio. Entonces eso ya es un problema, porque probablemente la cantidad de bienes del deudor no alcancen a cubrir la totalidad de los créditos de las personas que buscan obtener la recuperación de su crédito en ese patrimonio. Entonces, ahí viene el análisis económico del derecho, porque se da el presupuesto básico de la aplicación de la economía en el derecho, que es una situación de escasez, ¿cierto? Entonces tenemos que optimizar los pocos recursos que tenemos para tratar de generar una recuperación, ojalá lo más óptima, la mayor recuperación posible a los acreedores que concurren respecto de este deudor que tiene pocos bienes para poder satisfacer los créditos de los acreedores. ¿Se entiende el problema, no? Entonces tenemos que optimizar una escasa cantidad de activos respecto de una amplia demanda, ¿cierto?, sobre ese activo escaso. Evidentemente que ustedes ya saben que hay otra forma de recuperar bienes, que es el juicio ejecutivo. ¿Cierto? Eso probablemente ya lo vieron en derecho procesal. Esto es una especie de juicio ejecutivo en algunos ámbitos. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos una especie de forum shopping donde yo, acreedor, puedo ir a un procedimiento concursal y puedo ir a un juicio ejecutivo? ¿Por qué el legislador estableció como dos vías distintas si yo podría quedarme con el juicio ejecutivo para recuperar mis bienes? ¿Por qué tenemos un procedimiento que tiene órganos particulares, que tiene una serie de trámites mucho más complejos que el juicio ejecutivo? ¿Por qué? Y esta es como la pregunta que uno tiene que responder en derecho concursal, y la respuesta es bastante sencilla, porque este segundo procedimiento, el procedimiento concursal, lo que busca como propósito al término del procedimiento es que los acreedores recuperen sus créditos en una cantidad mayor de la que tenían antes del concurso. Porque si no, o sea, si el procedimiento concursal, que parece ser más lento, parece ser con mayor cantidad de trámites, más pesado, tiene más órganos que lo que existe en un juicio ejecutivo, donde está el juez y las partes,
¿Bien? En cambio, en el procedimiento concursal agregamos la superintendencia, agregamos el liquidador, el veedor, una comisión, la junta. ¿Por qué establecemos más órganos, algo más pesado? Solo se justifica iniciar un procedimiento concursal, y esto ténganlo presente para sus clases de derecho comercial, cuando luego del procedimiento concursal los acreedores quedan mejor que antes del procedimiento concursal. De otra manera, no se justifica tener un procedimiento más caro y más lento que el juicio ejecutivo. Podríamos irnos simplemente por el juicio ejecutivo. ¿Bien? Entonces, aquí viene la segunda consideración de análisis económico del derecho. ¿Cómo logra el procedimiento concursal que los acreedores mejoren su tasa de recuperación? Si al inicio del concurso recuperaban 5 y al término del concurso recuperan 10, ¿qué es lo que hace el procedimiento concursal para mejorar esa tasa de recuperación? Y lo que hace es aplicar análisis económico del derecho. Entonces, las instituciones que allí están, que regulan la ley 20.720, son instituciones que en esencia buscan mejorar la tasa de recuperación de los acreedores, permitiendo la creación de riqueza durante el procedimiento. Y cuando ustedes tienen instituciones que buscan mejorar la riqueza, entonces el derecho ya no sirve tanto, sirve más la economía. La economía está pensada más para recuperar o para crear riqueza que el derecho. Desde el punto de vista del derecho procesal, lo que hace el derecho es simplemente distribuir pérdidas. Una parte gana lo que la otra parte pierde. La solución típica de un juicio civil y la solución típica de un juicio comercial, ¿cierto? Si el demandante gana, lo que ganó lo obtuvo del demandado. Un juego suma cero. Pero en el procedimiento concursal parece ser que hay las posibilidades de crear riqueza, de generar nueva riqueza. Y por eso interviene el análisis económico del derecho. Eso se llama eficiencia concursal ex post. Es decir, cómo el concurso crea riqueza durante el procedimiento. Eficiencia concursal ex post. Pero no es tan sencillo, porque si la ley concursal favorece más al deudor o favorece más al acreedor, la ley concursal o ayuda más al deudor o ayuda más al acreedor, entonces, antes de que exista el concurso, el deudor y el acreedor se van a comportar de determinada manera. Esto complejiza un poquito las cosas. Miren, la ley concursal existe al día de hoy. Hoy día es el presente. Tenemos X ley concursal. Si esa ley favorece más al deudor, es decir, si lo sanciona menos, entonces antes del concurso, antes de hoy día, el deudor no va a tener problemas con ingresar al concurso, porque esa ley no lo va a sancionar. ¿Se entiende, no? Si esa ley es más favorable al acreedor y, por ejemplo, sanciona al deudor que incumple, ese deudor no va a querer entrar al concurso. ¿Se entiende, no? Entonces, al día de hoy, la ley genera incentivos antes de que exista un procedimiento concursal. Si la ley es más favorable al acreedor, los deudores ingresarán menos al concurso, y si la ley es más favorable al deudor, los deudores ingresarán más al concurso. No solamente está la entrada oportuna al concurso, también si la ley es favorable al acreedor, le respeta sus créditos, los acreedores van a tener incentivos para fiscalizar al deudor antes del concurso. Si la ley le dice al acreedor, yo le voy a respetar todas sus preferencias, entonces el acreedor va a tener el incentivo para, antes del concurso, fiscalizar al deudor y que se le respete su preferencia. ¿Bien? Entonces también la ley genera efectos antes del concurso. Y finalmente, si la ley sanciona al deudor, la ley concursal establece delitos concursales, por ejemplo, delitos concursales graves, sanciona al deudor, entonces el deudor, antes de que haya un procedimiento concursal, se va a comportar de mejor manera que si la ley concursal no sanciona al deudor antes del concurso. ¿Qué es lo que les quiero señalar? Que si la ley concursal es o favorable al deudor o favorable al acreedor, antes de que exista el concurso, el deudor y el acreedor podrán querer entrar al concurso, podrán querer cumplir sus obligaciones o podrán ser monitoreados por los acreedores. En otras palabras y en resumen, la ley concursal, una vez que se inicia el procedimiento concursal, busca incrementar la tasa de recuperación de los acreedores, eficiencia concursal ex post, lo que dije al comienzo. Pero antes del concurso establece incentivos que se llaman de eficiencia concursal ex ante. ¿Bien?
Entonces tenemos una eficiencia anterior al concurso y una eficiencia posterior al concurso. Estamos hablando de análisis económico del derecho y derecho concursal. ¿Bien? ¿Qué pasó en Chile? La ley 20.720 del año 2014 estableció una ley en general favorable al deudor. Tan favorable era que si el deudor ingresaba a un procedimiento de liquidación, paréntesis, en derecho comparado típicamente un procedimiento favorable al acreedor, cierro paréntesis, pero si el deudor ingresaba y decía, yo tengo todas estas deudas y no tengo activos para pagar estas deudas, y inicio igual un procedimiento de liquidación, el resultado era, artículo 255, se extinguen sus obligaciones. Eso no puede ser un beneficio más favorable al deudor. Es decir, el deudor no tenía bienes, tenía muchos créditos, ingresaba a un procedimiento concursal de liquidación y al término del procedimiento quedaba sin deuda. Y sin sanción se terminaron las presunciones de culpa que se establecía en la ley anterior. Normalmente los delitos concursales son muy específicos, difícilmente esa persona iba a ser sancionada penalmente. Es decir, el procedimiento le aseguraba terminar sin deuda el hecho de iniciar el procedimiento. ¿Qué pasó? Muchos deudores, evidentemente, ¿qué hicieron? Iniciaron procedimientos concursales. Pero no tenían activos. Y aquí viene la primera pregunta de análisis económico del derecho. Ustedes ya están capacitados de responder. ¿Qué sentido tiene un procedimiento concursal? Este procedimiento que busca mejorar la tasa de recuperación de los acreedores, ¿se acuerdan? Eficiencia concursal ex post. Si el deudor no tiene activos. Ninguno. ¿Cierto? Porque si el procedimiento lo que busca una vez iniciado es que se mejore la tasa de recuperación de los acreedores y el deudor no tiene activos, entonces no se puede mejorar la tasa de recuperación de los acreedores. Es decir, el procedimiento en la práctica no generaba eficiencia concursal ex post. Y a pesar de eso duró mucho tiempo este procedimiento así. Entonces teníamos muchas liquidaciones voluntarias. No había sanción, los deudores ingresaban, extinguían sus deudas y podían iniciar de nuevo. ¿Bien? Entonces, hace poco se modificó la ley, se van a cumplir 2 años, y se estableció, antes de que ustedes pudieran obtener la extinción de sus obligaciones, un incidente que se llama incidente de mala fe. En este incidente, el acreedor, el liquidador, podrían acusar al deudor antes de obtener este beneficio y decirles, no, por 5 causales usted no va a obtener el beneficio de extinción de saldos pendientes. Es decir, agregó un elemento pro acreedor a una ley esencialmente pro deudora. Entonces, ya no basta que ustedes inicien un procedimiento concursal de liquidación para obtener la extinción de sus saldos pendientes, sino que además no deben ser sancionados en el marco de un incidente concursal de mala fe del deudor. ¿Qué busca este incidente? Por ejemplo, que el deudor no entregue información falsa, no entregue información incompleta, que el deudor no destruya bienes, que el deudor no destruya antecedentes, información, datos, que el deudor no sea condenado penalmente, que el deudor no sea condenado en un procedimiento de acción revocatoria concursal. Entonces, si ustedes deudores satisfacen todos esos checklists, pueden obtener el beneficio de extinción de sus saldos pendientes. Artículo 255. ¿Bien? Ahora, la pregunta que surge, nuevamente, del análisis económico del derecho, por ejemplo, en la teoría de costos de oportunidad, ¿era necesario establecer este incidente de mala fe del deudor? ¿O había una solución más sencilla? O sea, ¿era necesario seguir estableciendo la misma estructura procedimental, agregar un incidente adicional a un procedimiento que ya es relativamente lento? Los acreedores van a tener todo el incentivo de deducir todos los incidentes de mala fe que ustedes se puedan imaginar, porque así evitan que el deudor quede sin deuda. El deudor se va a tratar de defender lo máximo posible, porque si se defiende y gana, queda sin deuda. Entonces genera un nivel de litigación bastante amplio. Había otra solución más sencilla, desde el punto de vista de escenarios alternativos y de costo de oportunidad. Nuevamente, análisis económico del derecho, al establecimiento de un incidente de mala fe del deudor. Probablemente decir que no se puede iniciar un concurso cuando el deudor no tiene bienes. Bastaba una norma
de 2 líneas y reducíamos los costos de litigación, llegábamos probablemente al mismo resultado y generábamos que los procedimientos concursales solo existieran deudores que tuvieran bienes y que podrían, por ejemplo, lograr el objetivo final del concurso, que es maximizar la tasa de recuperación de los acreedores. Muchas veces las soluciones de los problemas jurídicos no están dadas por agregar más incidentes, por agregar más espacios de discusión, no están dadas por incentivar a los abogados finalmente a participar en un procedimiento para aumentar los costos administrativos que este procedimiento tiene sin necesariamente reducir el error. Podríamos reducir el error con normas muy sencillas, algo de lo que hablaba la profesora anterior, ¿cierto? Reglas claras, es decir, usted no puede iniciar un procedimiento concursal si no tiene activos, obvio, porque en este procedimiento lo que se busca es aumentar la tasa de recuperación. ¿Cómo vamos a aumentar la tasa de recuperación si no hay activos? ¿Ven? Esa no fue la solución, agregamos un incidente. Ahora, ¿qué pasó en la práctica? Aquí tenía unos datos, pero no se pudo mostrar el cuadro. ¿Qué pasó después de creado este incidente de mala fe del deudor? Una posibilidad era, si seguíamos la teoría de la eficiencia concursal ex ante, acuérdense, desde el punto de vista del ingreso oportuno al concurso, si la ley pasaba a ser más pro acreedor, los deudores iban a dejar de comparecer al concurso. Eso es lo que mandata, y así viene dicho desde los años 80 por Thomas Jackson, profesor de Harvard, de análisis económico del derecho concursal. Pero no pasó eso. Explotaron los procedimientos concursales de liquidación, incluso más que antes. Es decir, más deudores empezaron a tramitar procedimientos de liquidación, pero ahora tenían, para poder obtener la extinción de sus saldos pendientes, que pasar el filtro del incidente de mala fe. Entonces, falló la teoría, falló la eficiencia concursal ex ante, lo que predecía que a la medida que sancionáramos más al deudor íbamos a tener menos deudores interesados en ingresar al concurso. Si nos quedáramos solamente ahí, ceteris paribus, con esta regulación, uno diría sí, falló la teoría. Porque de hecho, en los primeros 6 meses, después del inicio de la reforma normativa, se iniciaron cerca de 3.000 procedimientos concursales de liquidación voluntarios. Más cerca del 80% de lo que se había iniciado en todo un año con anterioridad, en solo 6 meses. ¿Qué pasó? ¿Falló el análisis económico del derecho? Y la respuesta está en que no falló el análisis económico del derecho. Simplemente pasó que hubo otras reformas adicionales que favorecieron la posición del deudor. Es decir, el legislador agregó una regla proacreedora vía incidente de mala fe, pero compensó ese elemento proacreedor con reformas prodeudoras. Por ejemplo, le dijo a los deudores de menor tamaño que iban a tener un procedimiento más rápido. Entonces los incentivó a tener una tramitación mucho más rápida, a obtener la extinción de sus saldos pendientes si se habían comportado de buena fe. Eso hizo, por tanto, que mucho deudor que antes no ingresaba al concurso porque tenía un procedimiento demasiado lento, demasiado engorroso, ahora tenía un procedimiento simplificado y podía ingresar al concurso. Ojo ahí, bien por el acceso a la justicia en materia concursal, pero esto en mediano y largo plazo, como todo ciclo de litigación, va a terminar generando congestión. ¿Ven? Si ustedes no actualizan la capacidad de resolución de casos de los tribunales en mediano y largo plazo, necesariamente el sistema se congestiona. Entonces, ahí hay una tensión clara entre permitir o ampliar el acceso a la justicia y, por otra parte, ¿cierto?, terminar congestionando, que va a terminar en la práctica afectando precisamente el acceso a la justicia. Pero bien, eso ocurrió. ¿Ven? Es decir, se le permitió al deudor una vía más express, se le estableció finalmente el incidente de mala fe, compensó el efecto proacreedor con un efecto prodeudor y el efecto fue que tenemos más procedimientos concursales de liquidación. El problema sigue siendo el mismo. Tenemos muchos procedimientos concursales de liquidación sin bienes, sin ninguna racionalidad económica. Esos procedimientos, como bien se señala, por ejemplo, en Alemania y en otros países mucho más maduros desde el punto de vista concursal, esos concursos, no pueden simplemente existir, porque no se logra la gran promesa del concurso, que es mejorar, en comparación al juicio ejecutivo, la tasa de recuperación de los acreedores. Muchas gracias.
Bien. Bien, con esto hemos terminado las exposiciones de la mañana. Los invitamos cordialmente a acompañarnos a las 2:30 de la tarde, pero antes de retirarnos, quisiéramos darle la bienvenida a las profesoras que nos acompañan desde Colombia, por un pequeño problema logístico que sucede, ¿no? No pudieron llegar a tiempo en la inauguración. Entonces quisiéramos pedirle a las colegas que si pueden acercarse, por favor, para dar unas palabras de bienvenida al seminario, y con eso, porque ya que no estuvieron esta mañana, así que... ¿Ah? Usted es Patricia. Mónica y Patricia. Ah, María Alexandra. Sí. Bien. Gracias. Unas palabras ya que no pudieron estar esta mañana. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Un placer estar aquí en Chile. Nos acabamos de bajar del avión, así que más que felices y emocionadas de estar aquí en nombre de la Universidad Externado de Colombia. Un agradecimiento pues muy especial a las Universidades Autónomas de Chile y de Chile por acogernos, por ser un escenario para algo que para nosotros es tan bonito como es la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Derecho y Economía, de la cual pues María Alexandra y yo hacemos pues parte activa. Y pues felices de poder venir a compartir experiencias, de ver diferentes visiones de diferentes temas, con un eje común que a todos pues nos encanta, y es cómo usamos la economía en el derecho cada día más, y es algo que se nos ha convertido pues para quienes estamos metidos en este tema pues en una regla de vida, ¿no? No creo que quienes estemos aquí pues podamos hoy concebir el derecho sin entender ese lado económico, y sobre todo pues en este mundo tan convulsionado que nos toca vivir. Así que, pues, no siendo más, desde la Universidad Externado de Colombia, por mi parte, de manera muy especial desde el Departamento de Derecho Administrativo, agradecer infinitamente este recibimiento, encantada de poder compartir con ustedes en estos días, y espero que podamos hablar, comentar y compartir ideas más allá de lo que sean las aulas. Muchísimas gracias. Mil gracias, Mónica. Igualmente, en nombre de la Universidad Externado de Colombia, de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Derecho y Economía, es para nosotros un placer hacer parte de este evento, estar integrados en la región para tratar temas de derecho y economía que son tan actuales y tan diversos. Vamos a tener una variedad de ramas del derecho y de situaciones como las que presentaban los profesores en las charlas magistrales, sobre aspectos puntuales que el derecho necesita replantear, repensar y definitivamente mirar cómo el derecho va a responder a estas nuevas dinámicas de mercado, y con el tema de tecnología, que ya lo veremos en algunas de las charlas que siguen, cómo esto nos está haciendo un sacudón muy fuerte. Agradecer a la Universidad Autónoma de Chile, a su vicerrector y al decano, que no tuvimos la oportunidad esta mañana por los inconvenientes de llegada, pero pues al profesor Rodrigo Barcia y al profesor Rubén Méndez, que siempre han tenido en cuenta a Colombia y sobre todo a las universidades Externado y Javeriana, que nos hemos dado también a la labor de expandir esta metodología. A todos ustedes muchas gracias, y ya no les quito más tiempo porque ya sabemos que todos queremos ir a almorzar. Muchas gracias, muy amables. Bien, muchas gracias, profesora, y lo esperamos todas las 2:30.
1, 2, 3.